puedo imaginarme yo de parte mía, de que en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, era igualito que ahora. Sí. Era igualito. Y hay tanta evidencia arqueológica que se está presentando actualmente que corroboran eso. De que en aquel tiempo la gente no vestía de manera atrasada, sino que vestía probablemente igual que hoy. Hay tanta evidencia que se presenta porque estamos en la era de la información actualmente. Como dice la palabra del Señor, que no hay nada nuevo debajo del cielo, ya todo existía desde el principio, primeramente en la mente del Todopoderoso, en la mente creadora del Todopoderoso, y luego en la concepción de los hombres. Porque dice la palabra en Génesis que nosotros los hombres fuimos creados con esa particularidad de poder crear igual que Dios, guardando la distancia. Pero tenemos una mente creadora porque somos semejantes a Él. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, todo esto que uno ve hoy en día, que se presentan como adelanto de la ciencia, como algo nuevo, como una novedad, todo eso existía. Me imagino que los tiempos de Noé era igual. Con la diferencia de que dice la palabra que no había caído agua. La gente no conocía lo que era un aguacero, porque la tierra se mojaba, dice, desde el rocío. El rocío que producían la hierba, que producían las plantas, con el efecto del ambiente de la atmósfera. Y la gente no conocía lluvia, por eso le pareció algo extraordinario, una locura lo que Noé decía con relación a que iba a haber un diluvio. ¿Y cuándo? Si nosotros nunca hemos visto eso nunca se ha dado. Y dice la palabra que Noé fue el único que creyó, o que fue seleccionado, porque era justo y perfecto en todas sus generaciones, dice la palabra. Y cuando llegó el momento de cumplir lo que se había dicho 100 años antes, porque él empezó a construir el arca que le costó de tiempo de su vida 100 años, entonces él entró al arca con su familia, pero dice que el que era justo y perfecto era él. Ahí se cumplió una promesa: en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí él completaron 8 con su familia, que fueron los que fueron salvos, luego de que el Señor cerró la puerta del arca. Entonces, es interesante y es bueno servir a Cristo, porque es una promesa poderosa, y es una promesa que se cumple aún hasta en el último momento. Conozco casos de personas cuya familia han servido a Cristo por décadas, y cuando llega alguna condición de salud, alguna condición de catástrofe en la familia, todas esas oraciones y todo ese clamor y toda esa intervención que se hizo por esa persona que está en una situación delicada y catastrófica, he visto cómo el Señor ha obrado de manera extraordinaria y se ha cumplido esa promesa, porque Él no deja su palabra en el vacío. Y se ha cumplido esa promesa con esa persona por la cual se ha orado tanto, y esa persona tiene un encuentro con el Señor antes de partir de este mundo. Porque Dios no es hombre para mentir, dice su palabra. Su palabra se cumple. Por más difícil que nosotros veamos la situación, no podemos dejar de orar, de pedir intervención, de clamar por nuestros hijos, por nuestra familia. Porque hay una promesa, hay promesa poderosa de parte de Dios, y su palabra se cumple. Dice en el Mateo capítulo 11, verso 12, que el reino de los cielos enfrenta o sufre violencia. Mateo 11, 12. El reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan. El reino de los cielos, Juan el Bautista, sufre violencia, y los violentos, los valientes, son los que
lo conquistan. También dice el Señor en el libro de Mateo, me encanta mucho el libro de Mateo. En el libro de Mateo, también en el capítulo 7, versos 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y espaciosa la puerta que lleva a la perdición, ¿verdad? Mateo 7, versos 13 y 14, ¿verdad? Y espacioso y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, es al revés. Dice: entra por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y el camino que lleva a la perdición, y estrecha es la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que por él entran, los que por esa puerta entran. El Señor Jesucristo también dice, he aquí, eso lo dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 14, he aquí yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Muchas veces nosotros estamos esperando un llamado. Es un eslogan de todo el que no ha conocido a Cristo. Va a la iglesia de vez en cuando, va a alguna actividad, alguna asamblea o alguna actividad de esas que se realizan en la calle, que están predicando al aire libre, o muchas veces lo invitan a una casa en la que hay una hora con Dios, un encuentro con el Señor ahí, para orar, para clamar, para adorar al Señor. Y siempre cuando se le pide a la persona si quiere dar el paso, como hemos dicho que el reino de los cielos es para los valientes porque sufre violencia, y la persona tiene mucha preocupación. Y generalmente se dice, yo era uno que decía, yo estoy esperando que el Señor me toque el corazón, como dice. Yo estoy esperando que el Señor me toque. Y así se va pasando el tiempo. Y hablando desde mi experiencia antes de conocer a Cristo, es que siempre uno está pensando en las cosas que uno tiene que dejar atrás, en las cosas que hay, porque el Señor dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, hay que negarse a tantas cosas, y es verdad, hay que negarse a muchas cosas. En una ocasión, un amigo de otra denominación, un hermano en Cristo, estábamos hablando de que si el ser humano, o sea, la iglesia de Jesucristo, va a pasar por tribulación. Y entonces había un debate entre él y yo, porque yo digo que sí, conforme a la palabra, y él dice que no, conforme también a la interpretación que tiene de la palabra, de la Sagrada Escritura, porque generalmente lo que nosotros hacemos es interpretar la palabra. Y como hemos dicho en otras ocasiones, que las interpretaciones son particulares, porque cada uno puede interpretar conforme su ideología, su criterio, su inclinación religiosa, de manera diferente, porque cada cabeza es un mundo. Y puede ser que usted interprete conforme dice la palabra, o sea, puede ser que la pegue, que cometa un chepazo, pero puede ser que no, que lo más probable es que no. Pues cuando la persona interpreta, lo que trata es, conforme a la psicología, de meterse en la mente del otro. Y en lo particular yo dudo que nosotros, los seres humanos, tengamos la capacidad de meternos en la mente de Dios. Porque es algo como hasta de que da hasta risa. Como un simple mortal puede pensar, eso es como una utopía, pensar que usted puede meterse en la mente de Dios para interpretarlo, porque eso es la palabra, esa es la Biblia. La Biblia contiene la mentalidad, el carácter, la personalidad del Señor, del Todopoderoso.
Entonces, una mente tan obtusa, un ser humano con una mente tan estrecha, tan obtusa, es imposible. Entonces, a Dios es mejor uno tratar de entenderlo que de interpretarlo. Porque aparte de eso también dice la palabra que lo oculto pertenece al Señor. Pero ¿qué es lo oculto? Lo oculto es lo que no entendemos. Y todo lo que está en su palabra está ahí para que nosotros lo entendamos. En el momento en que entendemos su palabra, ya no hay nada oculto. Dice su palabra que no se prende una vela, no se prende una luz para ponerla debajo de la mesa ni debajo de la cama, sino para ponerla en lo más alto para que alumbre. Esa es la luz del conocimiento. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender mejor que interpretar es mejor. Dios se complace más. Y aparte de eso también, que como nosotros somos cristianos, como nosotros somos siervos del Señor y creemos en su palabra, lo que no entendemos lo asumimos por fe. Lo que no podemos entender lo asumimos con fe, consciente de que algún día lo vamos a entender. Como dice en el libro de Juan, que cuando el Señor se manifieste en nosotros, los que somos hijos de Dios, conforme su palabra, conforme lo que nos seguimos a su voluntad, lo vamos a entender todo, porque el Señor lo entiende todo. Y dice su palabra que nosotros vamos a ser semejantes a Él cuando Él se manifieste. En ese sentido vamos a entenderlo todo. Entonces, yo conversaba con un amigo, se llama Jaime, una persona muy buena, cristiano de mucho tiempo. Entonces dice, no, porque nosotros no podemos pasar por la gran tribulación o por ninguna tribulación, decía Jaime. Y yo le digo, bueno Jaime, conforme la palabra dice que sí, en Mateo 24, Mateo 10, dice que el siervo no es mayor que su Señor. Y si a Jesucristo le hicieron de todo y le llamaron hasta Belzebú, entonces ¿qué serán los de la casa, que somos nosotros, la iglesia? Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Entonces me dice algo, bueno, pues si es así, entonces ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto sacrificio me trajo que una persona con tanto tiempo, como 25, 30 años, quizás más en el Evangelio, me salga con eso? Porque verdaderamente, mis hermanos, no podemos ser hipócritas. Es verdad que hay que renunciar a muchas cosas, de que el mundo está lleno de placeres y que cada uno de nosotros, excepto los más chicos, los niños que todavía no han abierto sus ojos, como quien dice, a lo que es el pecado plenamente, la infracción plenamente, como tenemos acá, por más malicia que tengan, mayormente lo que somos grandecitos, nunca va a ser un adulto. Entonces, en ese sentido, para el Señor son inocentes, porque no han abierto sus ojos al conocimiento pleno del bien y el mal. Entonces, para el Señor Dios lo toma como que son niños inocentes. Por eso es que el Señor dice en su palabra, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, en ese sentido, ya nosotros los mayores, sí, nosotros ya conocemos lo que es la falta. Entonces me dice, entonces, ¿para qué tanto sacrificio? Claro que sí. Como hemos dicho que el siervo no es mayor que su Señor. Y nosotros debemos estar preparados para eso. Para todo. Para lo que nos parece malo o desagradable. Y también para las promesas que el Señor tiene en su palabra con los que le son perseverantes hasta el final, porque es verdad, como estábamos diciendo, de que en el mundo hay muchos placeres, hay muchas cosas buenas, todos venimos de ahí, a excepción de los niños, nosotros, que somos más adultos, que antes de venir a los pies del Señor experimentamos una vida sumergida en nuestros delitos y pecados, sabemos que sí, que hay muchas cosas buenas ahí. Y a eso es que en términos general todos, hablando desde la experiencia, que estoy seguro que los demás que ya tienen un tiempo que conocieron al Señor, lo corroboran y que lo hicieron de adulto, todos nosotros hemos experimentado los placeres del mundo, que eso es lo que la gente en sentido general le da
mente a las cosas que tienen que dejar. Porque, como dijimos ahorita, una frecola bien fría, ceniza, en tiempo de calor, como ahora que está haciendo mucho calor, es agradable al paladar y refresca. Si no se hace en exceso, no hace, vamos a decir, no causa un daño a la salud, que tú tengas que ir a gestionar servicios médicos. No. Y así hay muchísimas cosas que son agradables. Hasta hablar mucho. Hay gente que se deleita en buscar chismes. Hay muchas viejas chismosas. Sigue el mismo pero nosotros sabemos que es así. Y la gente, tanto las mujeres como los hombres, mientras más adultos, más chismosos nos ponemos, más nos gusta escuchar. No solamente son las mujeres. Más nos gusta el chisme. Que dicen que el chisme es lo bueno, pero entretiene mucha gente. Y hay muchas cosas, por ejemplo, cuando ahora que está, no solamente, no ahora, desde hace mucho aquí en el país, que están lo que son la lotería del loto, y que en los Estados Unidos, países más desarrollados, está desde hace mucho tiempo antes que acá, cuando te dice que el loto tiene 400 millones de pesos, 400 millones de pesos. Tú sabes que eso es una chepa de no sé cuánto en un millón, pegarle al loto. Pero tú piensas que lo puedes hacer y tú juegas tu lotito. Hay gente que le ha ido muy bien. Exactamente, desde la tómbola se le puede pegar. Y entonces cuando tú eres mayormente un cristiano nuevo en la fe, eso no se deja de una vez. Yo lo digo por mí, yo jugaba mi lotito. Yo tenía unos cuantos meses ya en el Evangelio, yo jugaba mi loto. 300 millones de pesos. Dígame, ¿quién no quiere encontrarse con 300 millones de pesos? Con 250 millones de pesos. Se resuelve por varias generaciones en la familia. Si no botan dinero, aunque hay personas que se han sacado la lotería, se han sacado el loto y han terminado en pobre. Hay personas, he visto testimonios de personas que le han heredado a su familia cientos de millones de pesos en empresas y cosas. Y son pobres. Viven de la caridad de los amigos de entonces, porque no supieron administrarse. Entonces, son tantas cosas que he mencionado una cuanta, pero estoy seguro que en la mente de ustedes hay muchas más. Hay muchas más que constituyen lo que son los placeres del mundo. Que es lo que nos cuesta a nosotros, a los seres humanos, aceptar la invitación de Jesucristo, cuando Él nos dice, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Depositar su yugo sobre mí y tomar el mío, que es más ligero. Y nosotros estamos conscientes que necesitamos del Señor, pero muchos estamos conscientes. Pero se nos hace difícil porque el enemigo comienza a ministrar. Fue lo que estaban mencionando. A los que son amantes de dar mucho cariño, de tener muchas propuestas amorosas, de tener muchas mujeres, se le dificulta porque cada uno tiene una debilidad. También a las damas que también no reparan mucho en dar oportunidad a varios pretendientes, también se le dificulta porque todo el mundo tiene su pata de la que cojea, como dice. Y así sucesivamente, son muchas cosas que la gente comienza a dar en mente. Ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello. Y por eso es que dice en Juan 11:12 que esto es para valientes. Son los valientes los que arrebatan, los que conquistan el reino del Señor. Esto no es para cobardes. Amén. Esto es para gente que no tenga prejuicio y que si lo tiene porque somos pecadores y somos faltos, que si tienen esos prejuicios tienen que despojarse de esos prejuicios. Porque hay un verso que dice que, en donde Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces nosotros
los seres humanos, lo que ya hemos dado el paso y lo que están pensando en darlo, es ser parte de los valientes, de los que arrebatan el reino de Dios. Tenemos que despojarnos de los prejuicios. Yo mismo soy timidísimo. Oiga, cuando yo era adolescente, cuando yo pagaba por no hablar, yo soy timidísimo, yo soy retraído. Ahora el Señor transforma, el Señor cambia. El Señor transforma a la persona. El Señor te prepara, el Señor te capacita. Por eso es que, bueno, los estudios son muy buenos, claro que sí, porque cuando tú complementas el don de Dios con conocimiento, a mí me gusta, yo digo que el que solamente se fundamenta, y que es muy bueno porque aquí está todo, pero tú tienes que complementar, porque dice la palabra que toda la escritura es buena, es apta, ¿verdad? Para incluir, para aprender, para enseñar. Ahora, tú lo que tienes que hacer es desechar lo malo y tomar lo bueno. Entonces, cuando tú complementas, porque es que la fuente es acá, la fuente es la palabra de Dios. Tú todo lo pasas por ahí. Y es bueno el conocimiento en todos los sentidos. Para tú encontrarle razonamiento, entendimiento y explicación a muchas cosas que están acá, porque todo se relaciona. Lo que es la historia ordinaria con la historia del hombre conforme al Creador, todo se relaciona. Y por eso es que bueno que tener la disposición para usted cultivarse cada día más, pero principalmente en la palabra del Señor. Otra vez hemos exhortado a la lectura, y sí que bueno, sí hay que exhortarse a la lectura de la palabra y a la lectura de todo en cuanto usted pueda, para complementar, porque todo está relacionado, todo está relacionado. Como decía entonces el amigo, retomando de nuevo, ¿qué es lo que a nosotros nos dificulta para tomar esa decisión? Tomar la decisión de seguir a Cristo. La decisión más importante que puede tomar la persona, el ser humano, en su vida, pero que se nos dificulta, como el amigo Jaime en esa ocasión me decía, por los sacrificios que nosotros tenemos que hacer. Porque nos cuesta todo lo que tenemos que dejar, pero no se hace de balde. Porque verdaderamente el Señor transforma. Como está diciendo, yo soy una persona muy tímida, retraído, verdaderamente, aunque no lo aparente. Ahora, en Corintios dice que cuando el Señor llega, todas las cosas son hechas nuevas. El Señor te hace un hombre o una mujer nueva, y te capacita y te dota. Mucha gente pone en duda, por ejemplo, en las iglesias, así como la nuestra, de que nosotros no tenemos estudios y que nos enganchamos a predicadores, a evangelistas, a profetas, a pastores. Pero un ejemplo son los apóstoles. Cuando el Señor hizo su aparición en el escenario mundial, había mucha gente muy capacitada en lo que era en lo sagrado, en lo que era la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la jurisprudencia judía, que es el pueblo al que el Señor pertenece. Y él no tomó ninguno de esos. ¿De quién se valió? El de gente vulgares, como decían, gente del mundo, sin estudios. Eso fue lo extraordinario, que luego se asombraban al ver el conocimiento, el peritaje de esta persona alcanzado en un tiempo
límite, en un tiempo récord de tres años, que fue el tiempo que duró, o 3 años y medio, que duró el testimonio de Cristo. La enseñanza con ellos, cómo el Señor lo preparó. ¿Cómo el Señor lo preparó? Eran pescadores, obreros. Yo me imagino que, conforme a la palabra, por ser un publicano, el que tenía un poco más de conocimiento, aparte del último de los apóstoles, que fue Pablo, era Mateo, el publicano. Como era un funcionario del gobierno, me imagino que para tú llegar a ocupar un puesto, tú tienes que tener algo de conocimiento, por lo menos en matemáticas, porque era publicano, el cobrador de impuestos. Sí. Pero para tú tener conocimiento de matemáticas a ese nivel, también tú tienes que tener otros tipos de conocimiento. Y luego, ¿qué eran los demás? ¿Qué era Pedro, que era Jacobo, que eran esa gente? Pescadores. Pero el Señor lo hizo pescadores de hombre. El Señor lo preparó, porque el Señor a quien llama capacita, y esto es un llamado. Usted puede ir al seminario, usted puede estudiar, claro que sí, eso es muy bueno, pero tú puedes tener, hay mucha gente que son profesionales a nivel secular, pero no tienen conocimiento de lo que es cuando entran a formar parte de una congregación, de lo que es el estudio de la palabra del Señor, de lo que es la prédica y nada de eso, y tienen que prepararse, tienen que pasar un censo, porque no es lo mismo. Probablemente a mí se me dificulta estar en algún lugar hablando de cualquier otro tema, pero hablar de la palabra de Dios, de su palabra, porque no es de mí que hablo, no se me dificulta tanto, porque dice que cuando tú te alimentas de su palabra, cuando llega el momento tú no tienes que preocuparte que Él la pone la palabra en tu boca, pero tú tienes que dedicarle tiempo, tienes que comer el rollo, como dice. Y es así. Entonces, hay personas que vienen a la iglesia reiteradamente, pero que no se deciden a recibir a Cristo. No toman esa decisión pensando en todas las cosas que tienen que dejar atrás. Yo tenía un amigo, antes de ser cristiano, que me decía, Frank, él siempre me predicaba, pero yo hablamos y cosas de muchísimos temas, pero yo no me decidía, y me decía, Frank, por lo menos usted está en un puncito como usted cree. Y qué bueno que se venga a la iglesia. Qué bueno que usted, aunque no deje alguna costumbre, usted venga a la iglesia. Claro que sí, es bueno. Porque en algún momento usted va a tener un encuentro con el Señor. En algún momento, yo digo que algunas personas dicen que para usted recibir a Cristo, usted tiene que ser compungido por el Espíritu Santo. Usted es el que convence de juicio, de pecado y de justicia. Y dicen, pero eso no es automático. Ese es un proceso sistemático, paulatino. Por eso es que usted, hermano, vecino, no deje de venir a la iglesia. No deje de venir a la iglesia. Porque cuando usted viene a la iglesia, es que el Señor está haciendo un trabajo con usted. Como lo hizo conmigo, el Señor está confundiendo, el Señor está, de espíritu a espíritu está tratando con esa persona, y va a llegar en el momento en que esta persona va a tomar una decisión. Yo tenía un amigo, un hermano de Cristo que murió, que duró como 4 años sin llamar a la iglesia, 4 años, siempre haciendo el llamado y él nada, y él colaboraba, él daba ofrenda, y él muy buena persona, buenísimo. Hasta que un día se decidió. ¿Pero por qué? Porque él iba a la iglesia. Él estaba siempre asistiendo. Y él estaba escuchando. Dice una palabra que la fe llega por el oído. Y él estaba oyendo. Hasta que un día mismo se desesperó. Yo quiero recibir a Cristo. Y recibió a Cristo y en poco tiempo se bautizó. Y creo que no duró un año para el Señor llevarse.
No duró un año siendo cristiano. Y duró como 4 antes de eso asistiendo a la iglesia. Y después que recibió a Cristo, partió de este mundo. Partió con el Señor. Pues mis hermanos, vamos a dejarlo ahí ya. Vamos a dejarlo ahí. Hoy vamos a irnos temprano. Espero que esta exhortación, este mensaje, haya quedado en cada uno de nosotros. Nosotros somos siervos inútiles del Señor. Y cualquier cosa que hagamos está dentro de ese renglón. Siervo inútil. Que es el que nos da el respaldo. Y es el que nos ayuda en todo. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos.